Entonces, las series de potencia son muy útiles para representar funciones trascendentes y tienen otras aplicaciones en la ingeniería que las van a ir estudiando en su momento. También tiene muchas aplicaciones para las ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales en ingeniería son un tema fundamental porque permiten modelar muchísimas situaciones que se estudian en la ingeniería, aplicaciones en la ingeniería, ¿ok? Entonces, son útiles para representar funciones trascendentes. Recordemos que las funciones trascendentes son las trigonométricas, las inversas trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, las hiperbólicas y las inversas hiperbólicas. Esas funciones se llaman trascendentes porque nosotros no las podemos obtener a través de operaciones simples de polinomios, suma, resta, multiplicación, división de polinomios. No es posible obtener funciones trascendentes. Pero ¿qué pasa? Con las series de potencia, nosotros podemos aproximar esas funciones trascendentes a una estructura polinomial. Y entonces eso nos permite aproximar valores, derivar, integrar, resolver ecuaciones diferenciales que involucren este tipo de función. De hecho, en los software o en las calculadoras, en los softwares de matemática o en las calculadoras, cuando uno le pide a la calculadora, dame el seno de pi octavos, la calculadora lo que tiene programado, igual que los softwares, es el desarrollo en serie de la función seno. Y ya vamos a ver por qué. Porque ese desarrollo es útil. Bueno, porque yo estoy transformando una función que es trascendente en una suma de términos en un polinomio. Entonces eso simplifica muchísimo las operaciones. ¿Okay? Entonces, la serie de potencia, esta es la definición, una serie de potencia en x menos a es una serie infinita de la forma serie de n igual 0 hasta infinito de la función c sub n que multiplica a x menos a la n. Fíjense que si nosotros desarrollamos eso, vamos a ir obteniendo una estructura en forma de polinomio. Una serie como esta se dice que es una serie de potencia centrada en A. Déjenme, antes de irme al ejemplo, vamos a desarrollar esa serie. Según lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, si yo tengo la serie de n igual 0 hasta infinito de c sub n por x menos a la n, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros desarrollamos eso, pues para 0 tengo que evaluar c en 0 y obtener c sub 0, y tengo que evaluar x menos a la 0, que sabemos que nos va a dar 1, ¿verdad? Más, para 1 sería c sub 1 por x menos a elevado a la 1, más para 2, c sub 2 por x menos a elevado a la 2. Y así vamos, ¿no? Más, así vamos, más infinitos términos, ¿ok? Entonces, como podemos ver allí, lo que tenemos es una estructura polinomial de esa expresión. Entonces, volvemos a la definición. Cuando hablamos o nos enfrentamos a cualquier serie que tenga esta estructura, pues A es el centro, es donde estamos estudiando esa aproximación o el desarrollo de esa serie. Y C sub n va a ser una función que me va a permitir obtener los coeficientes que va a tener esa estructura polinomial cuando yo la voy desarrollando. ¿Ok? Entonces ahora sí nos podemos ir a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Déjame mover esto para que me permita usar los comandos. Ok. Entonces el primer ejemplo es serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n dividido entre n factorial. Fíjense ustedes que esta expresión, toda esta expresión que está acá, es lo que hemos llamado C sub n. Ya va, que no me agarró el cuadro. Esta expresión, pues,
Que no me quiere agarrar el cuadrito, ¿por qué? Ajá, ahora sí. Esta expresión que está acá es la que nosotros llamamos la función C sub n, ¿ok? Ahora, x menos 2 elevado a la n es lo que me va a dar la estructura del polinomio. Lo que está restado de la variable x es lo que llamamos centro. El centro de esa serie de potencias es menos 2. Cuando la desarrollamos, vamos evaluando para cada uno de los números naturales, comenzando con 0. Menos 1 elevado a la 0 da 1. Entre 0 factorial, recordemos que el factorial de 0 es 1, es una de las propiedades del factorial, por x menos 1 a la 0. Por lo tanto, eso me está dando 1, que es ese primer término que tengo allí. Más, vendría el siguiente término, evalúo para 1, menos 1 a la 1, que me va a dar negativo, entre 1 factorial, que es 1, por eso es que aparece este signo menos, multiplicado por x menos 2 a la 1, ahí está, x menos 2 a la 1, más, evaluamos para 2, sería menos 1 elevado a la 2, entre 2 factorial, menos 1 elevado a la 2 da 1, por eso nos está dando 1 entre 2 factorial, multiplicado por x menos 2 a la 2. Y así, para 3, entonces sería menos 1 elevado a la 3, que me va a dar menos 1, entre 3 factorial, por eso obtenemos este coeficiente, multiplicado por x menos 2 al cubo, más y así hasta infinito, ¿ok? Vemos que esto es una serie de potencias que está centrada en 2. Fíjense en la estructura, es x menos a, el centro es a. Si la expresión en el paréntesis tiene signo más, es porque hubo un producto de signos, menos por menos nos daría más, entonces el centro sería negativo. ¿Se recuerdan cómo trabajábamos las ecuaciones canónicas de las cónicas? Bueno, el vértice tenía signo opuesto a lo que tuviera en la expresión de la ecuación. Igual aquí, ¿no? Si aquí está restado, el centro es A. Si aquí está sumado, el centro es menos A. ¿Ok? El segundo ejemplo. Serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 entre n cuadrado. Ahí vemos esa función menos 1 elevado a n más 1 dividido entre n cuadrado. Esa señora es la que es c sub n, ¿ok? Esa señora es c sub n, esa función. Y está multiplicado por x menos x a la n. Si la x no tiene restado ningún valor, pues ese valor es 0. Por lo tanto, esta es una serie de potencias que está centrada en 0. ¿Ok? Cuando la desarrollamos, hacemos exactamente lo mismo que antes. Para 0 me quedaría 0 más 1, me da 1, menos 1 elevado a la 1, quedaría negativo. Aquí hay un error, este signo es negativo, porque para 0 da menos. Ok, vamos a corregirlo. Esto nos daría aquí menos, este señor daría negativo aquí, menos. Entre 1 al cuadrado queda 1 por x a la 1. Luego, para 1 me daría 1 más 1 me da 2, menos 1 al cuadrado va a dar positivo, los signos son exactamente al revés. Menos 1 al cuadrado que nos va a dar positivo, entre 2 al cuadrado que nos está dando 4, que es este señor que está aquí, ¿no? Nos está dando este coeficiente 4. Un cuarto multiplicado por x a la 2. Luego el siguiente término sería negativo. Entonces aquí nos daría menos 1 elevado a 3 al cuadrado, que nos daría 9 por x a la 3. El siguiente término, más 1 sobre 4 al cuadrado, que nos daría 16, un 16avo por x a la 4, y así sucesivamente. Entonces, esta es una serie de potencias centrada en 0. ¿Ok? Seguimos. Ahora,
Las series de potencias son convergentes para ciertos valores de X. Entonces, para nosotros va a ser importante determinar el intervalo, esto está mal escrito, el intervalo de convergencia. Y ese intervalo de convergencia es el conjunto de todos los valores de X para los cuales esa serie es convergente. Nos pueden ocurrir tres cosas que ya los vamos a ir viendo en la medida que vamos trabajando esto. Para poder determinar el intervalo de convergencia, pues nosotros necesitamos primero hallar el radio de convergencia. El radio de convergencia es lo que nos va a permitir conocer cuál es el intervalo de valores de X en el cual esa serie converge a partir del valor de A, ¿ok? Entonces, el radio de convergencia lo definimos como la mitad de la amplitud del intervalo de convergencia. Es decir, A va a ser como el centro de ese intervalo y si sumo a A le sumo R y le resto R, voy a tener el intervalo de convergencia. Entonces, para cualquier serie de potencias, nosotros tenemos exactamente tres posibilidades. ¿Cuáles son? Que el radio nos da 0. Si el radio nos da 0, esto quiere decir que la serie solamente converge en su centro, en el valor A. Lo segundo que nos puede ocurrir es que que el radio nos dé mayor que 0. Entonces, en ese caso, la serie converge para toda X que satisfaga la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? El valor absoluto de X menos A es menor que R. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado o de las propiedades de valor absoluto, decir que el valor absoluto de X menos A es menor que R equivale a decir que la variable X es mayor que menos R más A, pero a su vez es menor que A más R. ¿Qué les quiero decir con esto? Es algo muy simple. Cuando nosotros estamos estudiando una serie de potencias, si nosotros estamos estudiando la serie de potencias desde n igual 0 hasta infinito, de S sub n por x menos a la n, pues yo identifico el centro. ¿El centro quién es? A. El intervalo para el cual esa serie va a ser convergente es el intervalo definido por todas las X que pertenecen a menos R, A más R. Ya vamos a aprender cómo calculamos esa R. Esa R es el radio de convergencia. Pero yo después que encuentro ese intervalo, yo voy a tener que estudiar si el intervalo es abierto o es cerrado, porque puede ser que haya una serie de potencias que sea convergente en los extremos de ese intervalo. ¿Ok? Ya vamos a ir para allá. Entonces, les decía, esta expresión que está aquí, que es la misma que les escribí en la pizarrita, solo que aquí está en forma de desigualdad, esta expresión que está aquí es la que me define el intervalo de convergencia. Y lo tercero que nos puede pasar es que si el radio nos da infinito, entonces la serie converge en todos los números reales. En resumen, las series de potencia siempre son convergentes. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que solamente sean convergentes en el valor de A, por lo tanto, el dominio para esa función sería solo A, o pueden ser convergentes en un intervalo, o pueden ser convergentes en todos los números reales. Ahora, determinar el intervalo de convergencia para nosotros va a ser muy importante porque son los valores donde la suma se puede calcular. Entonces, necesitamos definir cómo calculamos ese radio de convergencia. ¿Cómo calculamos entonces ese radio de convergencia? Pues ese radio de convergencia lo vamos a calcular con el criterio de la razón. Pero antes, vamos a ver lo que tenemos resumido aquí, la convergencia en un punto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos esta definición que está acá, ese intervalo es un intervalo abierto. Pero puede pasar
que el intervalo de convergencia sea cerrado. Entonces, una vez que nosotros encontramos este intervalo, nosotros tenemos que estudiar los extremos de ese intervalo para ver si esa serie converge o diverge. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos los ejemplos. Ahora, convergencia absoluta. Dentro de un intervalo de convergencia, una serie de potencias converge absolutamente. Es decir, para toda X en el intervalo de convergencia, la serie de los valores absolutos, es decir, serie de n igual hasta infinito del valor absoluto de S sub n, multiplicado por el valor absoluto de x menos a la n, converge. Esto en el intervalo de convergencia. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve o nos permite encontrar el intervalo de convergencia. Entonces obtenemos el intervalo de convergencia y para obtener el intervalo de convergencia utilizamos el criterio generalizado de la razón. ¿Ok? Entonces el límite cuando n tiende a infinito de c sub n más 1 multiplicado por x menos a elevado a n más 1, o sea, eso es una serie, entonces yo le estoy aplicando el criterio como se lo aplico a cualquier serie de las que hemos estudiado. Dividido entre c sub n por x menos a la n. Por supuesto, aquí se simplifica la potencia de x menos a y ella sale, la puedo separar por propiedades de valor absoluto y observen que para el límite la variable es n. Entonces, como para el límite la variable es n, x menos a actúa como una constante, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que resolver es el límite cuando n tiende a infinito de c sub n más 1 entre c sub n. Ese es el límite que tenemos que resolver. Ahora fíjense, aquí estamos diciendo, este resultado me va a dar L, le estoy asignando un número L, pero como ya yo sé que la serie va a ser convergente, ¿qué me dice el criterio de la razón? Que la serie converge si ese valor de ese límite es menor que 1. Entonces, nosotros podemos afirmar que L es menor que 1. Y si L es menor que 1, y L es igual a todo ese producto que está representado allí, a todo el producto que tenemos representado allí, es decir, al límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de c sub n entre c sub n, de c sub n más 1 entre c sub n multiplicado por x menos a, toda esa expresión es lo que estoy llamando L, entonces yo voy a poder hacer un despeje que me va a permitir encontrar cómo se comporta A. Entonces, hacemos sustitución, ¿ok? Si L es menor que 1, L es todo esto, entonces todo esto también va a ser menor que 1. Por lo tanto, con esa expresión yo puedo despejar el valor absoluto de x menos a. Como eso está en valor absoluto, como esta expresión, límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de c sub n más 1 entre c sub n, está en valor absoluto, yo estoy segura que ese resultado va a ser un número siempre positivo. Por lo tanto, yo lo puedo pasar dividiendo al segundo miembro de la desigualdad. Cuando yo lo paso dividiendo al segundo miembro de la desigualdad, ¿qué efecto tiene? Que se invierte la fracción. Cuando aplico mi doble C, entonces encuentro el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de c sub n entre c sub n más 1. Esta expresión que está aquí, ese límite, vamos a resaltarlo, ese límite es lo que me va a permitir calcular el radio de convergencia, ¿ok? Ese límite es el que me da el radio de convergencia. Y obviamente, como yo sé que el radio va a ser menor o igual que el valor absoluto, mayor o igual que el valor absoluto, estrictamente mayor que el valor absoluto de x menos a, entonces yo voy a poder encontrar el intervalo, ¿de acuerdo? El intervalo de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? El radio de convergencia, o sea, lo que ustedes necesitan conocer o resumir de este tema es cómo se define la serie de potencia, ¿sí? De n igual 0 hasta infinito, S sub n por x menos a la n,
¿Cómo hallo el radio de convergencia? Que es con esta fórmula. El radio es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n entre C sub n más 1. ¿De dónde lo saqué? Si se me olvida, no, en un momento dado, ¿de dónde lo saqué? Ah, bueno, acuérdate, aplicas el criterio generalizado de la razón. Y al tener el radio, ya sabemos que el intervalo es A menos el radio, coma A más el radio. Esas son las tres cosas fundamentales que ustedes necesitan conocer de esta primera parte del tema. Que es lo que sigue aquí, ¿no? El valor absoluto de x menos a es menor que r, por lo tanto, x es mayor que menos r más a y a su vez menor que a más r. Esta es la síntesis. Aquí está lo que ustedes necesitan. En síntesis, la serie de n igual 0 hasta infinito de C sub n por x menos a la n es una serie de potencias centrada en A, ¿ok? El radio de convergencia lo definimos como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n entre C sub n más 1. Es al revés del criterio de la razón. Y el intervalo de convergencia es x pertenece al intervalo A abierto, A menos R, A más R. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros hallamos el radio y el intervalo, nosotros tenemos que estudiar si la serie converge en A menos R y si la serie converge en A más R. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos. Calcule el intervalo de convergencia para las siguientes series. Esto es una pregunta típica. Calcule el intervalo de convergencia para las siguientes series. Serie de n igual 1 hasta infinito, de x menos 3 a la n entre 2 a la n por n. Ustedes me pueden decir, profe, pero eso no está empezando en 0. No hay problema, ¿ok? Porque acuérdense que como la serie tiene infinitos sumandos, un número finito de sumandos es despreciable para la serie. Perdón, entonces que no empiece en 0, no hay problema. Y además no puede empezar en 0 porque la función C sub n no está definida para 0. Con 0 se produciría una división entre 0. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el radio. Para calcular el radio trabajamos con el límite cuando n tiende a infinito de C sub n entre C sub n más 1. Por supuesto, antes de hacer eso, se supone que nosotros hacemos una identificación. ¿Quién es C sub n allí? Pues 1 dividido entre 2 elevado a la n multiplicado por n. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros hacemos. Hacemos esa identificación. Y el centro, esto no es parte del exponente, ¿ok? No se me vayan a confundir. Y el centro, ¿quién es el centro? Pues el centro es 3. Entonces esa es la identificación que nosotros hacemos. Es una serie de potencias, reconozco quién es C sub n, y una vez que haya reconocido quién es C sub n y el centro, voy a calcular mi radio. Para calcular mi radio puedo hacer directo la aplicación de esa fórmula o puedo hacer el criterio de la razón y después el criterio generalizado de la razón porque tienen que estar con el valor absoluto y después despejo, como ustedes quieran. Yo aplico directo la fórmula porque es más rápido. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de C sub n, que sería 1 entre 2 a la n multiplicado por n, y en el denominador C sub n más 1. Recordemos, donde está n ponemos n más 1. Por lo tanto queda 2 elevado a n más 1 por n más 1. Aplicamos doble C. Por supuesto hay una simplificación. Nos queda 2 en el numerador y en n más 1. Y en el denominador nos queda n. Como esta expresión es siempre positiva, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Por lo tanto podemos quitar ese valor absoluto y convertirlo en este límite. Perdón. Y por otro lado, esto es un infinito sobre infinito, pero como tienen el mismo grado, sabemos que el resultado son los coeficientes de la variable de mayor grado y este límite nos está dando 1. 1 multiplicado por 2, pues nos da 2. 2 es el radio de convergencia. Como el centro es 3,
A partir de ese valor obtenemos el intervalo. ¿Quién es el intervalo? Sería a 3 le resto 2, eso me va a dar el límite inferior del intervalo, y a 3 le sumo 2, eso me va a dar el límite superior del intervalo. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es X pertenece al intervalo abierto 1, 5. ¿Qué significa esto? Vamos a entender esto. Para todos los números que están entre 1 y 5, es decir, 1,5, 1,3, 2, 2,1, 2,5, 7, perdón, 7 no, 2,7, 3, 4, cualquier número que esté entre 1 y 5, sustituido aquí, me produce una serie que es convergente. Eso es lo que eso significa. Pudiéramos entender que ese intervalo, pudiéramos entenderlo, ese intervalo como el dominio de esa función, porque si yo desarrollo esa serie, yo obtengo una función, tiene una estructura polinomial, entonces podríamos entender a ese intervalo como si fuera el dominio de esa función, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Nos preguntamos, mira, pero en 1 es convergente y en 5 es convergente. Entonces, como no sabemos si en 1 es convergente y en 5 es convergente, tenemos que dedicar tiempo a estudiar el valor 1 y el valor 5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahora debemos estudiar si convergen en 1 y en 5, y para ello analizamos cada caso. Entonces, si X vale 1, ¿qué debo hacer con ese 1? Sustituirlo en la serie de potencias. Cuando yo lo sustituyo, obtengo serie de n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n, multiplicado por 1 menos 3 a la n. Cuando yo trabajo esto, me da menos 2 a la n. Y ese menos 2 a la n lo podemos separar en menos 1 a la n por 2 a la n dividido entre 2 a la n entre n. Fíjense que el 2 a la n se puede simplificar y nos queda menos 1 a la n entre n. ¿Qué pasó allí? Cuando yo hice la sustitución de x por 1, ¿verdad? Esa serie de potencias se transformó en una serie normalita como las que hemos estudiado. En este caso vemos que es una serie alternante, ¿ok? Por ese menos 1, si lo desarrollamos, para 1 nos va a dar negativo, pero para 2 nos va a dar positivo, así para impares nos da negativo y para pares nos da positivo, ¿ok? Entonces, ¿en qué se convierte este señor? Cuando lo vamos a analizar. Una vez que estoy en este punto, esa serie yo la puedo tratar con todas las herramientas que hemos estudiado, ¿ok? Ahí yo veo que ella es una alternante. Ah, bueno, yo puedo utilizar el criterio de Leibniz. Ah, pero si no quiero utilizar el criterio de Leibniz y veo que a lo mejor puedo resolver con el criterio de la razón, por decir algo, que en este caso no vamos a poder. Ah, bueno, yo puedo aplicar el criterio generalizado de la razón. O no sé, o mira, no, quiero hacerlo por el criterio de comparación. O sea, ya aquí en este punto, todas las herramientas que hemos estado introduciendo en nuestra cajita de herramientas para estudiar series entran en vigencia para yo responder a la pregunta si esa serie converge para x igual 1 o no. ¿Ok? Entonces ella la tratamos como una serie normal, como la que estudiamos, y entonces aquí la resolvemos usando el criterio de Leibniz porque identificamos que ella es una alternante. Para Leibniz, en ese caso, el término a su n sería 1 sobre n, ¿ok? El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n me da 0, se cumple la primera hipótesis de Leibniz. Estudio si es decreciente, es a su n más 1 menor que a su n, y cuando comparamos, n más 1 es un denominador mayor que n, por lo tanto, 1 entre n más 1 va a ser más pequeño que 1 entre n. Se cumple la segunda condición, por lo tanto, es una función decreciente, por lo tanto, la serie alternante converge. Ahora hago el mismo análisis para 5. Si x vale 5, entonces, ¿qué hacemos? Ahí falta la raya de fracción. Si n vale 5, pues entonces sustituimos x por n,
Y al sustituir x por n nos queda dentro del paréntesis 5 menos 3. Sustituimos en la serie de potencia 5 por n no, x por 5 en la serie de potencia se cambia la x por 5 y entonces aquí nos queda al hacer esta resta 2 a la n. Por lo tanto, ¿qué estamos obteniendo? 2 a la n dividido entre n se simplifica y da 1 sobre n. Es decir, yo agarro donde tengo esa x, pongo 5. Eso fue lo que hicimos, ¿ok? Y cuando veo esa serie que tengo que analizar, observo que ella es una serie P, la serie armónica, ella la tenemos tabulada, la conocemos. Y sabemos que esa serie armónica es divergente. ¿Ok? Esta es la serie P con P igual 1, se llama de manera especial serie armónica y ella diverge. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo de convergencia para esa serie de potencia que estábamos estudiando? ¿Cuál era la serie de potencia que estábamos estudiando? Pues esta que tenemos aquí, esta señora. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? El intervalo de 1 cerrado hasta 5 abierto. Cualquier valor de x que se encuentre entre 1 y 5, incluyendo a 1, hace que esa serie de potencias sea convergente. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Chévere. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a trabajar con la serie de n igual 1 hasta infinito de 5 a la k dividido entre k más 1 factorial multiplicado por x más 2 a la k. ¿Ok? En este caso la variable es k, entonces no hablaríamos de c sub n, sino que hablaríamos de c sub k. ¿Quién es c sub k en este caso? Pues c sub k es esta expresión, 5 elevado a la k dividido entre k más 1 factorial. Ese es su k. ¿Y quién es el centro? Como el 2 está sumado, el centro va a ser el opuesto, menos 2. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer lo mismo que antes. Hallar el radio de convergencia para determinar cuál es el intervalo de convergencia. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Recuerden, es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de c sub k en este caso, dividido entre c sub k más 1. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces sustituimos valor absoluto, c sub k es 5 a la k entre k más 1 factorial, eso dividido entre 5 a la k más 1 entre k más 1 más 1, que me da k más 2 factorial. Aplicamos doble C, como toda esa expresión es positiva, fíjense, esa función es siempre positiva, no importa quién sea acá, no hace falta el valor absoluto porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces aplicamos doble C, esto nos da límite cuando n tiende a infinito de k más 2 factorial entre 5 por k más 1 factorial. Desarrollamos el factorial del numerador, que es lo que nos va a permitir simplificarlo, y entonces queda k más 2 factorial por k más 1 factorial dividido entre k más 1 factorial. Se simplifica el k más 1 factorial y lo que nos queda es límite cuando n tiende a infinito, bueno, no debería ser n, debería ser k. Límite cuando k tiende a infinito de k más 2 entre 5 y eso nos da infinito. ¿Ok? Esa variable allí no es n, es k, porque la función depende de k. Okay, Una pregunta, profesora, si eso nos pasa realmente en un parcial donde vemos k, pero el límite dice n, ¿ahí qué hacemos? ¿Simplemente lo cambiamos acá o no sí, resolvemos el límite? porque es un error, o sea, es un error de tipeo, ¿ok? Ok. Sí, no es
Porque, o sea, si soy estricta con lo que significa límite, la función sería una constante, ¿ok? Para ese límite, pero aquí es un error, no es que el límite que estoy estudiando es para K, no es para N. ¿Por qué? Porque la función depende de la variable K, ¿ok? Claro, Entonces, nada, es un error. Y fíjate que yo lo expliqué y me di cuenta fue ya terminando. Entonces el límite nos dio infinito. ¿Qué pasa si da infinito? ¿Qué significa eso? Que el intervalo, que el radio es todos los reales. El radio es infinito y si el radio es infinito, el intervalo de convergencia es todos los reales. Ya no hay más nada que estudiar. Entonces, ¿para qué valores converge esa serie de potencia? Para todos los números reales. ¿Ok? Esto ya nos queda menos de un minuto. Vamos a volvernos a conectar con este mismo enlace. ¿Ok?